Hola a todos, voy a grabar ahora la clase de asistencia nutricional. La asistencia nutricional también se puede llamar soporte nutricional o terapia nutricional. Es aquella en que la alimentación es utilizada para ayudar a mantener la masa magra o libre de grasa de las personas, atenuar la respuesta metabólica al estrés, prevenir el daño celular oxidativo y modular favorablemente la respuesta inmune. Como saben, para hacer una recomendación médica hay que tener evidencia científica. La más importante, categoría A, se obtiene de estudios clínicos controlados. Después viene la recomendación B, que se obtiene a través de estudios de cohortes, a veces no controlados, de seguimiento, no intervencionales. La C se obtiene a través de cohortes pobres o no controlados. La D es cuando un estudio muestra una cosa y otro muestra otra. Y la E es la opinión de expertos o la experiencia clínica, lo que antiguamente era la base de la recomendación médica. Hoy día son los estudios clínicos controlados. De todas maneras, nunca han sido razones para hacer recomendaciones médicas las teorías o lucubraciones fisiopatológicas. Uno no prescribe un inhibidor de la enzima convertidora porque actúa sobre el eje renina-angiotensina, sino porque los estudios han demostrado que son capaces de bajar la presión arterial y, por esto, y además prevenir los eventos cardiovasculares. Los estudios en animales no pueden aplicar sus resultados en seres humanos y las experiencias personales tampoco, esas se usan para hacer cosas de marketing. Ahora, en asistencia nutricional no hay muy poca evidencia de categoría A para hacer estas recomendaciones, por eso hay que tener mucho cuidado. Se debe distinguir el soporte nutricional que se le da a los pacientes críticos de los no críticos, los que están en cuidados intensivos, versus los que están en salas o cuidados intermedios. Nunca es una urgencia médica, no es una terapia que va a tener resultados a corto plazo, en horas, sino en días, por lo tanto no es una urgencia. Sus beneficios requieren tiempo. Y los beneficios de la asistencia nutricional se han puesto en duda por sus efectos adversos, que se ven muchas veces. Los principales, el síndrome de realimentación, que es un cuadro grave caracterizado por hipofosfemia, la hiperglicemia resultante de la administración de soluciones glucosadas, tanto vía oral, enteral o parenteral, y las infecciones también por las vías por donde se administra. La hiperglicemia también muchas veces requiere el uso para su tratamiento de insulina, la que a su vez genera otra complicación que es la hipoglicemia. Se puede hacer por vía enteral o parenteral y se debe evaluar el estado nutricional del paciente para ver qué tanto necesita la asistencia, por cuánto tiempo y en qué cantidad. Se debe considerar la gravedad, por lo tanto, de la patología de base. Y se deben considerar aspectos éticos, si el paciente realmente está en condiciones de sobrevivir y de llevar una adecuada respuesta a la terapia. Ahora, los efectos de la desnutrición en pacientes hospitalizados se ven fundamentalmente en los pacientes hospitalizados en UCI porque tienen patologías que comprometen el estado nutricional a ser muy catabólicas, consumir fundamentalmente proteínas, ¿ya? Y la desnutrición incrementa el riesgo de mortalidad, de infecciones, prolonga la estadía hospitalaria, muchas veces requiere que el paciente se rehospitalice, disminuye la calidad de vida del paciente y aumenta los costos de la hospitalización. ¿Cuáles son los mecanismos del deterioro del estado nutritivo en un paciente crítico? Primero, hay una disminución de la ingesta en la gran mayoría de los pacientes. Algunos no están conscientes como para alimentarse por sí solos o los que están conscientes no tienen mucho apetito. Hay un incremento del gasto y de la pérdida de nutrientes, ¿ya? Por ejemplo, las enfermedades muy catabólicas aumentan el gasto en 2 o 3 veces y hay enfermedades que hacen perder nutrientes, como los grandes quemados, que pierden proteínas, los síndromes nefróticos, las diarreas, etcétera. Y además hay una restricción del uso de nutrientes. Por ejemplo, si el paciente tiene compromiso renal, no se pueden dar muchas proteínas. Si tiene diabetes, no se puede dar mucha glucosa. Si tiene hipertrigliceridemia o una pancreatitis, no se puede dar mucha grasa, triglicéridos, etcétera. Este es un cuadro que le copié a mi querido profesor Alberto Mais de la Universidad Católica en sus clases. Como podrán ver aquí, aquí resume más o menos cómo se produce este estado de depresión nutricional a causa de trauma o inflamación. Es un mecanismo mediado por hormonas inflamatorias, ¿ya? Que actúan la masa muscular y en otras, en el hígado, etcétera, generando pérdidas de proteínas y utilización de las proteínas
para enfrentar el cuadro agudo, porque por tanto se produce un hipercatabolismo y un hipermetabolismo, y eso sumado a que hay pérdidas extras, por ejemplo, en un quemado por la piel, en los drenajes de un verado, en la orina, etc. Ahora, la asistencia nutricional se puede usar para nutrir a una persona que no puede hacerlo por sí misma por un tiempo prolongado o indefinido. Caso típico, la persona que tiene compromiso de conciencia, por ejemplo, un TEC cerrado o por un accidente cerebrovascular, ¿ya? Usarla como una intervención para mejorar los resultados en un paciente hospitalizado. Es muy importante tener claro cuáles son los requerimientos nutricionales, ¿ya? Para eso es necesario tener una idea de cuál es el peso del paciente, ¿ya? En general, las personas necesitan 15 a 35 calorías por kilo de peso real, que es el que tienen, o el ajustado, se usa fundamentalmente con pacientes con obesidad, en los cuales se calcula más o menos cuál es el peso para que deberían tener por un MC de 25 según su talla. Y esto cálculo hace que en general se aporten entre 1.200 a 3.000 calorías al día en un paciente. Rara vez, aunque el paciente necesite más de 3.000, ¿ya? Se pueden dar más de esas, rara vez. Ahora, los requerimientos se dividen en proteínas, que son los más importantes, como proteínas completas, que vienen en la alimentación, en las soluciones enterales, o como aminoácidos, que son los que se usan por vía endovenosa. Los requerimientos para entre 0,8 a 2,5 gramos por kilo de peso al día. Fundamentalmente estos aminoácidos o proteínas que uno le aporte deben tener aminoácidos esenciales. Eso es lo más importante. Siempre tratar de dar proteínas o aminoácidos. Luego, los lípidos que aportan calorías, ¿ya? Son calorías en un pequeño volumen, ¿ya? Cuando restricción de volumen en un paciente, por ejemplo, por compromiso renal o cardíaco, entonces se usan lípidos y además aportan ácidos grasos esenciales. Los carbohidratos o la glucosa, que es la que se usa por vía endovenosa, y los carbohidratos por vía enteral o parenteral, aportan calorías y teóricamente previenen la cetosis. Hoy día está en duda en realidad que la cetosis sea algo grave. La cetosis sí, pero la cetosis por sí sola no. Y también algo muy importante, minerales, vitaminas, oligoelementos, ¿ya? Para mí lo más importante es aportar proteínas o aminoácidos y vitaminas y minerales. Podría usted aportar solo esos dos y ya está haciendo el 99% de su trabajo. Entonces, tiene que saber cuáles son los requerimientos del paciente, cuál es su estado nutricional, cuál es su enfermedad de base, y luego cómo poder hacer el aporte. Si lo puede hacer por vía oral, que es lo más sencillo, por vía enteral, lo segundo más sencillo, y lo por vía parenteral, que es lo más complejo. ¿Ya? Entonces, requerimiento, estado nutricional, enfermedad de base y cómo va a ser el aporte, oral, enteral o parenteral. Entonces, como les dije, el que menos riesgo tiene es el aporte oral, después el enteral y después el parenteral. Entonces, el soporte nutricional se puede hacer solamente por suplementación oral, a un paciente que está comiendo, ¿ya? Primero, la comida en general que se come, y sobre todo en los hospitales públicos, no es muy nutritiva, no cumple los requerimientos de proteínas, carbohidratos, grasos, aceites esenciales, vitaminas, etc. Y cuando los cubre es de muy mala calidad, ¿ya? Generalmente lo que se gasta es tan poco que se prefieren menús bastante económicos, ¿ya? Entonces, en esos casos, si el paciente se está alimentando mal o nada, pero puede comer por vía oral, se usan suplementos orales. Hay unos que se publicitan por la televisión, ¿ya? Vamos a verlo después, que son alimentos líquidos que son más fáciles de ingerir por el paciente y de digerir, ¿ya? No necesita masticación, etc. La nutrición enteral, que se utiliza a través de sondas, donde se libera la alimentación directamente del intestino, o la nutrición parenteral por vía endovenosa. La nutrición enteral puede hacerse por una sonda nasoenteral, a través de la nariz, por una gastrostomía, ¿ya? Se hace una mini cirugía, una perforación para poner la sonda en el estómago, una enterostomía, también se puede hacer una pequeña cirugía para poner
la sonda en el intestino. Estos dos casos son cuando la alimentación va a ser por un gran periodo o para siempre, digamos. Y la nutrición parenteral por ser por vía periférica, lo que es muy difícil, o sea, si usted le está dando glucosa a alguien, que es lo único casi que se puede ver por una vía venosa periférica, entonces le está haciendo una nutrición parenteral endovenosa periférica. Pero no es total, porque los lípidos no se pueden aportar por esa vía, eh, porque podría generar una embolía de grasa. Y, la, y además tiene una alta moralidad, igual que los aminoácidos. Antiguamente usábamos unos aminoácidos que vendían del 5%, pero igual tiene una moralidad alta, entonces las venas no lo toleran y se revienta. Por lo tanto, se usa por vía central, se pone un catéter en la arteria subclavia, lo que ya implica un mayor riesgo. Ya no es llegar y poner un catéter. Entonces, puede haber que un paciente esté usando más de una vía. El paciente se está alimentando mal, ya, pero quiere comer algo, o cuando va traspasando de la vía enteral a oral, empieza a dar oral, sigue con la vía enteral, o puede estar por una vía parenteral, tiene un catéter, lo vamos a usar para el aminoácido, ¿ya? Está cursando una pancreatitis, por lo tanto lo podemos alimentar por una sonda que después del páncreas, después del TRACE, y por la vía oral, o sea, puede estar usando las tres vías. Ahora, ¿cuáles son los insumos que tenemos? Hay insumos para la suplementación nutricional oral, parenteral y parenteral. Hay cosas que son completas, tienen los tres grupos de alimentos junto con vitaminas, minerales, etcétera. Como voy a mandar, voy a nombrar dos aquí, dos marcas, Ensure o Fresubin, que se venden comercialmente. Erosmolade o Fresubin, que también se llama así, para la vía enteral. ¿Ya? Esto tiene un sabor muy malo, o no tiene sabor. Estos siempre tienen algún sabor para favorecer su ingesta oral. Y la vía parenteral también vienen a veces completos o se preparan magistralmente como una receta. Después vienen, estas son las estándares. Algunas son especiales, por ejemplo, las que se usan para las personas con diabetes, que son el Glucerna o el Diven, para las personas con insuficiencia renal, que es el Nepro, o personas que requieren, tienen problemas inmunológicos, se usa el Litrac, ¿ya? Esto es por vía oral. El Glucerna es un gran alimento, yo lo prescribo mucho para los pacientes con diabetes, y en general el Cena, el Ensure, el Fresubin, el Diven, pueden reemplazar la alimentación completa, digamos. Usted puede alimentarse con un litro y medio de esto, no necesita para qué, no necesita comer ni tomar vitaminas ni nada. ¿Ya? Y según yo, hoy día es más barato que comer esto. Esto mismo para darlo por vía enteral, ¿ya? Y la preparación magistral que uno puede ir regulando más proteína, más glucosa, menos glucosa, etcétera. Hay módulos que tienen solo un macronutriente, solamente proteínas, por ejemplo, proteína, resumir proteína, un azúcar que tiene solo carbohidratos. Esto no usamos, en realidad nosotros usamos proteínas. En pacientes que quedan cortos de su ingesta proteica, le agregamos proteína. Por ejemplo, los pacientes que se someten a cirugía bariátrica los primeros meses, le damos esto por vía enteral. Y por vía parenteral también los nutrientes vienen por separado. Viene glucosa, vienen aminoácidos, vienen lípidos. Y los suplementos, que pueden tener un solo aminoácido o un micronutriente, que se han demostrado con categoría B que tienen alguna utilidad en cuadros con disminución de la inmunidad, etcétera, o con mucho estrés metabólico, glutamina, arginina, principalmente, ¿ya? Y también hay fórmulas que se llaman oligoméricas, que es cuando vienen las proteínas parcialmente digeridas, ¿ya? Se usa poco eso. Ahora, ¿tiene beneficio la nutrición oral y enteral? Primero que nada, sí. La nutrición oral reduce la mortalidad en 26% en las que lo usan versus el 17%. Las complicaciones también y la estadia hospitalaria importantemente, casi 10 días, con estudios clínicos controlados. Categoría A. La nutrición enteral por sonda también reduce la mortalidad importantemente, la tasa de complicaciones y las infecciones también. Y la parenteral, difícil hacerlo. Esto en pacientes críticos previamente bien nutridos y que no pueden recibir nutrición enteral, la nutrición parenteral iniciada luego del séptimo día disminuye el riesgo de mortalidad y de estadía hospitalaria, pero con evidencia de menos calidad. En los pacientes críticos desnutridos o de alto riesgo que no pueden recibir nutrición enteral, la nutrición parenteral iniciada
antes de las 24 o 48 horas, disminuye el riesgo de mortalidad y de infecciones. Entonces, cuando el paciente está bien nutrido, tiene como 7 días para iniciarla. Y cuando está desnutrido, debería iniciarla antes de las 24 o 48 horas. Entonces, estos son los pasos de la asistencia nutricional, según yo. Hay que evaluar al paciente, el peso, cómo está comiendo, si ha bajado de peso, etcétera, qué síntomas digestivos tiene, si tiene vómitos, diarrea, su enfermedad de base, el grado de catabolismo, examinarlo, pesarlo, ojalá medirlo, las masas musculares, estimarlas, la masa grasa. Y después de eso hacer una evaluación si el paciente está bien nutrido o de bajo riesgo, de nutrido moderado o en riesgo de nutrición y de nutrición severa o de alto riesgo. Los exámenes de laboratorio, albúmina, prealbúmina, transferrina, etcétera. El balance nitrogenado, las vitaminas. Y con eso decide si tiene o no tiene. El riesgo de nutrición, usted está desnutrido y tengo tiempo para nutrirlo, no lo dan de alta mañana. Sí. Tengo por lo menos una semana, 3, 4 días para nutrirlo. Sí. Y se estiman los requerimientos calóricos a través de una ecuación, una estimación o por una calorimetría indirecta. Muchos aparatos de ventilación mecánica, respiradores que tienen una opción de medir el gasto calórico a través del consumo de CO2. Y los requerimientos proteicos también a través de una estimación o haciendo una cosa que se llama balance de nitrógeno. Y elige la vía, oral, enteral o parenteral, y hay que monitorizar siempre la glicemia, el fósforo por el síndrome de realimentación, electrolitos fosfatos, sodio, potasio, cloro, calcio, magnesio, boom, triglicéridos, un perfil bioquímico en general. Ahí va la albúmina también. Hay que prevenir el síndrome de realimentación, de preglicemia. En la nutrición enteral hay que tener ojo que el paciente puede aspirar la solución, se devuelve desde el intestino, el paciente la aspira. Diarrea también puede haber, porque son muy hiperosmóticas, a veces hay que diluir esto o bajar la infusión, la velocidad. La nutrición parenteral total central, primero que nada, el catéter tiene un riesgo por sí solo y luego, si se infecta, peor todavía. Y hay que evaluar el resultado a corto plazo a través de prealbúmina, balance nitrogenado y a largo plazo a través de la misma evaluación global subjetiva, la antropometría o la albúmina. Entonces, primero hay que evaluar al paciente, hacer una amnesia, un examen físico y la evaluación. Importante el peso, se ha perdido peso, etcétera, cuál es su ingesta alimentaria y relación con la habitual, cuáles son los síntomas digestivos que tiene, su capacidad funcional, etcétera. Y hay que examinarlo lo mejor posible, ver el peso, la talla, la masa muscular, el tejido adiposo, si perdió mucho, si hay edema, etcétera. Y se hace un diagnóstico. Bien nutrido, moderadamente nutrido o en sospecha o riesgo de nutrición y gravemente desnutrido. El peso puede ser un problema. Hay unas camas que pesan, pero si el paciente no se puede parar, también hay sillas que pesan, por los que no se pueden parar. Pero si no tiene ninguna de esas opciones y el paciente está en coma, entonces hay que estimar el peso. Y para eso lo que se puede hacer es medir al paciente con una wincha métrica, ¿ya? Y después ver así al ojo si está enflaquecido, si tiene un peso óptimo, si está con sobrepeso. Dice, mire, este paciente, por lo que veo, tiene un IMC de 25, por lo que veo, tiene un IMC de 30. Entonces multiplica la talla al cuadrado por eso y le da el peso. Por ejemplo, si mide 1,50 m y 1,60 m, según intimidad. Usted dice, este paciente está bien, así como el profesor Valdera, tiene un IMC de 25, ¿ya? Mide 1,82 m. Entonces debe pesar 85 kilos. ¿Entiendes? Ya. Es un poco más, pero bueno. La talla se puede medir entonces con la cinta. También se pueden evaluar las masas musculares, si ahí están disminuidas, la masa grasa, si tiene, o está francamente caquéctico, si hay edema, signos carenciales, eh, etc. Después se evalúan las proteínas palmáticas, las totales, la albúmina o la prealbúmina, ¿ya? Que esta última tiene una vida media corta, así que sirve mucho para ver el resultado de nuestro tratamiento. También se puede usar la transferrina, pero en la práctica no se usa. Y el balance nitrogenado. ¿Y eso cómo se hace? A través de la orina. Porque en la orina no nos excreta nitrógeno. Nitrógeno ureico, que es una gran parte, o el nitrógeno total que se puede medir por unas máquinas. Pero en la práctica, en cualquier lado uno puede medir el nitrógeno ureico en la orina, urinario.
Y otras cosas, medir con el hierro, el ácido fólico, la vitamina B12, sobre todo cuando hay anemia, el nivel de linfocitos, que también detecta de nutrición. ¿Ya? Bien. Y se hace un balance nitrogenado, donde necesitamos saber el nitrógeno excretado y el nitrógeno ingerido. Este paciente está comiendo 40 gramos por cada gramo de nitrógeno, representa 6,25 gramos de proteínas. ¿Ya? Si un paciente está comiendo 6,25 gramos de proteína, entonces está comiendo un gramo de nitrógeno. Y en la orina, ¿cuánto excreta? ¿Ya? Si usted está midiendo el nitrógeno ureico urinario, que es lo más fácil, en una orina de 24 horas, le suma eso 4, si está alimentando por vía enteral, porque está botando además parte de del nitrógeno por las heces, o cuando un paciente está con condición enteral prácticamente no tiene deposiciones y por lo tanto se le suma solamente 2. ¿Ya? Este 4 es porque el nitrógeno de las heces más el nitrógeno ureico, que el nitrógeno que está en la orina, pero no es ureico. Este es el nitrógeno ureico y este es el nitrógeno no ureico. Y se hace o mide el nitrógeno total urinario, que no se hace en la práctica. Entonces se llama el nitrógeno ureico urinario, ¿no? Se le suma 4 si está por nutrición enteral y 2 si está con nutrición parenteral, y esas son las pérdidas. Entonces le resta lo ingerido o aportado por vía oral, parenteral o enteral, y se le restan las pérdidas. Entonces una persona de 70 años que ingiere 70 gramos de proteínas al día y tiene un nitrógeno ureico de 14 gramos de nitrógeno al día, está con ingesta enteral, una solución, se hace el balance nitrogenado y tiene pérdidas 14 más 4, ¿ya? Lo que da, y eso multiplicado por 25, entonces está perdiendo 112,5 gramos de proteínas. Pero está ingiriendo solo 70, por lo tanto tiene un déficit de 42 gramos. ¿Vale? Bien, usted hace esa evaluación y dice si su paciente no tiene riesgo, ha perdido poco peso, está alimentándose bien, no es hipercatabólico y tiene un IMC normal. Si tiene un riesgo leve es porque ha perdido más del 5% del peso, se está alimentando mal y tiene una enfermedad hipercatabólica moderada. Cualquiera de estas tres alternativas, o sea, este paciente tiene que cumplirlo todo, este tiene que cumplir al menos una y este también al menos una. Ha perdido mucho peso, tiene un IMC bajo, su ingesta en baja o nula y tiene un hipercatabolismo severo. Es fácil en general hacer esto. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las indicaciones entonces? Ojalá le pudiera dar alimentación oral. Si no, si es insuficiente, está contraindicada o es insuficiente, ¿ya? Y además ahí tiene que asociarlo esto con el aumento de los requerimientos, el deterioro del estado nutricional, puede ser algo crónico, todo eso, así que usted se haga una idea de que si hay o no que nutrir a esta paciente, si hay que darle asistencia nutricional. Pero también tiene que saber si hay tiempo para hacerlo, si va a estar lo suficientemente cantidad de días hospitalizado, 4, 5, 7 días por lo menos. Si requiere mucho de asistencia nutricional, pero se tiene que ir para la casa porque no es bueno que esté hospitalizado tampoco, solamente para nutrirlo, entonces le puede hacer asistencia nutricional domiciliaria y eso hoy día está garantizado por GES. ¿Ya? O si no, hacerle la nutrición. Si va a permanecer hospitalizado, hacerlo en el hospital. Pero para nutrir a un paciente primero debe estar estable hemodinámicamente, no una urgencia, por lo tanto, no es llegar y ponerle una sonda de alimentación. No, primero hay que asegurar que el paciente esté bien hemodinámicamente, ¿ya? También hay que ver que esté bien que no tenga una hiperglicemia severa y le va a dar glucosa. Hay que ver cómo están los electrolitos, darlo, el potasio, el fósforo, tratar todo eso primero y la función renal. Después tiene que ver si tiene lo suficientemente volumen, porque esta nutrición se hace con soluciones líquidas, ya sea por vía oral, enteral o parenteral. Ya si un paciente solo puede recibir 1000 cc porque está edematoso, tiene un balance hídrico positivo, entonces estamos medio sonados. Necesitamos un volumen suficiente. Y los aspectos éticos, que es un tema muy complejo. Cálculo de los requerimientos. Hay que calcular los requerimientos. Para eso tenemos que saber el peso exacto
o estimarlo. Por eso les dije que para los pacientes que están con IMC menor de 30, entonces se usa su peso real. Y en obesos se calcula, en pacientes con obesidad, perdón, se calcula para un IMC de 25. Por ejemplo, un paciente pesa 100 kilos y mide 1,70 m. Su miembro obeso supongamos que pesara 120 kilos y mide 1,82 m, que llega a pesar 120 kilos. Entonces tiene un IMC de 36. ¿Cómo lo hacemos entonces? ¿Cómo le va a 30 calorías por kilo a 120 kilos? Imposible. ¿Cuánto debería pesar el doctor para tener un IMC de 25? Debería pesar 82 kilos. Y eso lo vamos a usar para nuestro cálculo. Bien. Entonces, los aportes dependen de los requerimientos del paciente, ¿no? La tolerancia al volumen y la tolerancia metabólica. Por ejemplo, un paciente que está hiperglicémico o tiene los triglicéridos altos, no le vamos a dar mucha glucosa y a ninguno sube la glucosa, sube la glicemia y los triglicéridos. Y si tiene los triglicéridos muy altos, tampoco le vamos a dar lípidos, ¿ya? La función del gastrointestinal, ojalá esté funcionando bien el intestino y alimentarlo por ahí. Tenemos que recordar que los glúcidos, como alimento, aportan 4 calorías por gramo, y la glucosa endovenosa aporta 3,4, las proteínas aportan 4 calorías por gramo, los lípidos 9 calorías por gramo, y los lípidos endovenosos al 10% aportan 1,1 por ml. Ya por eso si nosotros le damos 1000 ml a un paciente, lo que es carísimo, le damos 1100 calorías al tiro. Y si usamos el de 20, le damos 2000 calorías. ¿Ya? Por eso se usan para aportar calorías cuando el paciente tiene restricción de volumen. ¿Cómo se calcula? Ahora, no está claro cuál es el aporte calórico óptimo en un paciente crítico. Está claro, lo vamos a ver al final. Para nada claro. En pacientes críticos se recomienda medir el gasto energético mediante la calorimetría directa, que puede, en los hospitales de la clínica puede tener un aparato, o puede ser por el ventilador mecánico. Pero si no se dispone de ella en la práctica, se ha propuesto aportar, lo que la gran mayoría de las veces no se dispone de ella, empezar con 18 o 20 calorías por kilo de peso al inicio, o menos 15 calorías si hay riesgo de síndrome de alimentación. Lleva muchos días sin alimentarse, ya va a tener mucho riesgo. Si es muy enflaquecido también, mayor riesgo. Si ha bajado mucho de peso también, alto riesgo. Son los mismos riesgos que definen el estado nutricional, ¿ya? El paciente categoría A con bajo riesgo tiene bajo riesgo de síndrome de alimentación. El categoría B en riesgo moderado tiene un riesgo moderado de síndrome de alimentación, y el que está en categoría C severo tiene mayor riesgo de síndrome de alimentación. O sea, mientras peor esté el paciente, mayor riesgo de síndrome de alimentación. Entonces hay que empezar con menos calorías, 15 por ejemplo, en esos pacientes, con el otro 18 20, ¿ya? Y alcanzar unos 20-25 calorías por kilo en 7 días. Cuando el paciente está estable y se requiere ganar más peso, podría llegarse a los 35 calorías por kilo. ¿Ya? Las proteínas son lo más importante. Hay que ver en pacientes comprometidos. Una persona requiere 0,8 gramos de proteínas por kilo de peso. Un paciente comprometido requiere de 1,3 a 1,5. 2 gramos incluso si las pérdidas están aumentadas por fístula, diarrea, gran quemado, y se ajusta por el balance nitrogenado. Glicemia, hay que monitorizar la glicemia en los pacientes, los electrolitos, calcio, fósforo, magnesio, triglicéridos, nitrógeno ureico, perfil hepático, perfil bioquímico. ¿Cómo lo hacemos por día la nutrición enteral o parenteral? Siempre es mejor la enteral, es más barata, más fisiológica, mejor el trofismo intestinal, pero tiene riesgo de diarrea. Las lesiones son muy hiperosmóticas, rara vez pueden estar contaminadas, o el paciente puede aspirar. Pero si el intestino funciona, úselo. La nutrición parenteral, usted no necesita mucho evaluar el efecto gastrointestinal, así que pareciera más fácil y puede aportar todo lo que usted requiere. Pero como le dije, ya al poner un catéter significa un riesgo y también que se infecte otro riesgo. Y además suben más la glicemia, todo lo que sea parenteral, darle glucosa por vía parenteral, sube más la glicemia. Entonces, ¿qué es la nutrición enteral? Es aquella que se provee a través de dispositivos médicos,
toda una sonda, por ejemplo. Aquí está la solución. Directamente al intestino, en partes distales a la cavidad oral. Está indicada en pacientes que requieran asistencia nutricional por un tiempo mayor a 7 días y que no logren un aporte suficiente o tengan contraindicada la alimentación vía oral. Realmente son los que están con compromiso de conciencia, están comiendo muy poco, tienen alguna patología en la vía oral o esofágica. ¿Ya? Es una condición necesaria que exista una buena función gastrointestinal, suficiente para poder alimentar por esa vía, aunque a veces sea solo parcial, o sea, tolera solo 1500 cc de una solución, de ser igual. Y ahí se debía combinar, digamos. Si usted ha decidido que el paciente va a permanecer más de 7 días y va a requerir ese apoyo, entonces empieza el tiro, digamos, está comprometido con ciencia. Paciente cerebrovascular severo, un TEC severo, empieza el tiro. Las primeras 48 horas. Eso se llama el tiro en su asistencia nutricional, no es una urgencia médica, no tiene que todos pesar 2 horas, como el aporte de volumen, que tiene que ser inmediato. Se requiere estabilidad hemodinámica y presión arterial media estable. No requiere que hayan, antiguamente uno le pedía que el paciente tuviera ruido aéreo, gasas, deposiciones, en realidad no lo requiere. Si no hay una evidente ilio, una patología gastrointestinal severa, uno asume que el intestino está funcionando. Algunos ejemplos, como les expliqué, por ejemplo, es muy utilizado en el tratamiento de la anorexia nervosa. El paciente se niega a alimentarse, ¿no? Tiene una depresión severa, en patologías con trastornos de evolución, el paciente está inconsciente, por ejemplo, en pacientes críticos en ventilación mecánica, que no pueden alimentarse porque están intubados, muy difícil que logren alimentarse bien, patologías tumorales o traumáticas de cabeza o cuello, estenosis esofágico, gástricas tumorales, pancreatitis aguda grave, donde hay, no hay hilio, el paciente se puede alimentar si uno pone la sonda después del ángulo de Trace, después de donde de los conductos pancreáticos, digamos, del intestino. Fístulas intestinales, enfermedades intestinales severas también. Es mejor alimentar al paciente, tratar de alimentarlo con una sonda, digamos, con una vía enteral. El síndrome de intestino corto, también, que es producido por múltiples alteraciones, ya sea por enfermedad intestinal o un trauma. Las fórmulas enterales, como les dije, pueden ser completas o solo un nutriente. ¿Ya? Las completas son poliméricas, oligoméricas, si las proteínas están completas, o digeridas. Y especiales, si tienen baja en carbohidratos, como el bodo, glucerna, si son ricas en fibra, si son altas en grasa, más calóricas, o le puede aportar solo proteínas, lípidos o carbohidratos. Ojalá proteínas. Por donde la coloca, se coloca por vía nasal, la sonda, puede ser antes del estómago o después del estómago. Generalmente se pone gástrica. Es más difícil poner la pospilórica y a veces micro también. ¿Ya? Y para estos los casos donde uno la pone por una pancreatitis, tiene que ponerla después del estómago, en el yeyuno, y aquí hay que siempre, ojalá, chequearlo con rayos X dónde está. A veces uno no hace los rayos X, pone la sonda y le calcula más o menos con una wincha donde está, desde la distancia entre la nariz y el estómago, ¿ya? Son 40 centímetros. Y las winchas están graduadas, entonces ¿cuántos centímetros tienen? 10, 20, 30, están marcados. Entonces uno dice, voy a poner hasta los 40. Y ahí uno va a rayos y ve si está en el estómago. Si la quiere poner más en yeyuno, tiene que ser más lejos, ¿ya? Y ahí la busca en el ángulo plénico. Pero si no, si la va a poner en el estómago y no hay rayos, podría eh, introducirle aire a la sonda para escuchar, digamos, en el lugar donde debería estar el estómago. Y ahí se escuchan los ruidos del aire, entonces ahí está colocada en el estómago. Pero en general hay que hacerlo con rayos para ver dónde está. Ya. Y hay que iniciar lentamente, con 30-50% de los requerimientos. ¿Ya? Esto se infunde a través de una bomba de infusión continua. Esto, ahí está, ¿eh? Ahí se pone a cuántos cc hora va a pasar. ¿Ya? Generalmente una persona requiere unos
60, 70 ml hora de una fórmula estándar, por lo tanto va a partir con menos. ¿Ya? Y eso le asegura además que no haya diarrea. Y ahí puede ir aumentando, de acuerdo a si el paciente tiene mucha molestia digestiva, por ejemplo, no puede aumentar mucho o tendría que bajar incluso. ¿Ya? Va aumentando de a poco 15 a 20 ml cada 24 horas hasta lograr la meta en unos 2 o 3 días. Si no lo alcanza y el paciente va a seguir hospitalizado, entonces hay que evaluar la vía parenteral. Lo que es siempre más fácil si el paciente ya tiene puesto un catéter, como lo era medir al paciente crítico. Pero si no tiene un catéter, le va a poner un catéter para alimentarlo, tiene que pensarlo 25 veces. Y va a estar bien si logra alcanzar el 80% de los requerimientos. Hay que evaluar el residuo gástrico para ver que el alimento no esté quedando ahí en el estómago, que el estómago se esté vaciando adecuadamente. Si este residuo es muy importante, ¿ya? Cada 6 horas se evalúa, entonces hay que parar. ¿Ya? También se hay diarrea. Y el laboratorio para ver que no estemos haciendo algo como un síndrome de realimentación. ¿Cuáles son las complicaciones mecánicas? Pues lesiones locales en la nariz, por ejemplo. Se puede tapar la sonda o se puede infectar en la estomía, digamos, si le ha hecho una gastrostomía o una enterostomía. Lo más temible es que el paciente no esté vaciando el estómago y vomite el alimento y luego lo aspire. Y la diarrea, que es porque son muy osmóticas, tienen muchas cosas en determinado volumen, mucho alimento. Y el síndrome de la alimentación y la hipoglicemia son las complicaciones metabólicas. Entonces, si un paciente pesa 70 kilos o es su peso calculado para el metro, para la IMC de 25, entonces le da entre 20 a 25 calorías por kilo, entre 1500 a 1750 calorías. Estas cosas no cambian mucho si uno hace cálculos más con calorimetría, etcétera. No, no cambian mucho los aportes, ¿no? Pero una cosa es lo que puede calcular y no lo otro que puede dar también. Las proteínas necesitan por lo menos 1,5, 105 gramos de proteína. Si le damos una fórmula integral clásica como los Sumolite, a 70 cc por hora, que es lo que habitualmente tolera un individuo, le vamos a dar 1700 calorías, lo que en calorías estaremos bien, pero le vamos a dar solamente 67 gramos de proteínas, que tiene 40 gramos por cada 100 ml. Por lo tanto, requiere 37 gramos más, y eso se lo podemos pasar a través de solamente un módulo proteico, ¿ya? Le pasamos en 23 horas la alimentación y esas 8 horas le pasamos en las proteínas también disueltas, digamos, en líquido. O le cambiamos una fórmula que tenga más proteína, que también es más hidromolar y puede producir más diarrea, como el Fresudin HP, por ejemplo. La nutrición parenteral consiste en la administración de todos los nutrientes directamente al torrente sanguíneo cuando la vía digestiva no puede ser utilizada o es insuficiente. Entonces aquí tenemos el catéter, aquí está la bolsa, y esos blancos son los lípidos. Si no tiene lípido, en general es amarilla, que es el color de las proteínas, y la glucosa es totalmente transparente, incolora. La nutrición parenteral está indicada en pacientes que requieren terapia nutricional desnutrido o en riesgo de nutrición por un tiempo mayor a 7 días y que no logren un aporte suficiente porque tienen la contraindicada la alimentación por vía oral o enteral. ¿Ya? Si el paciente se levanta en 3 días, no se le ocurre poner un catéter para nutrirlo por vía parenteral. ¿Ya? Requiere el uso de una vía endovenosa venosa central, tiene muchos efectos más adversos que la nutrición enteral, es muchísimo más costosa, muchísimo más. O sea, un día de nutrición enteral puede costar oral, o sea, 10.000, 15.000, 20.000 pesos. Un día de nutrición parenteral puede costar 200.000, 300.000 pesos. Requiere mucho más monitorización y requiere un equipo especializado. O sea, hay que ser un experto en nutrición para obtener conocimiento, haber hecho cursos, etc. Nutrición parenteral. Ejemplo de indicaciones. Pacientes quirúrgicos complicados con un hilo prolongado. Obstrucción intestinal, una gran cirugía, una patología digestiva grave, que es una isquemia intestinal, enfermedades graves, pancreatitis graves con hilio, etc. No se puede alimentar. Lo más típico son las pancreatitis graves con hilio, las obstrucciones intestinales, las enfermedades intestinales inflamatorias graves, las isquemias intestinales, etc. Cosas gravísimas. Pacientes críticos con disfunción intestinal o trasplantes, o pacientes con neoplasia en quimioterapia con mucositis, una inflamación intestinal grave.
Síndrome de mala absorción severo. El síndrome de intestino corto, por ejemplo, es la gran causa de nutrición parenteral domiciliaria permanente. O sea, un paciente por una enfermedad inflamatoria intestinal que requirió múltiples cirugías resectivas o por un trauma abdominal ha quedado con un intestino que mide, no sé, menos de 50 centímetros y no toleran ningún tipo de alimentación o nutrición enteral porque le produce diarrea. Entonces, también es la meta, ojalá inicial los primeros días del 80%. También se puede iniciar con 20 calorías por kilo o menos si tiene mucho riesgo. ¿Ya? Y en los pacientes obesos, con obesidad, perdón, el aporte no debe ser el 60% de su peso corporal total o el 22 calorías por kilo de su peso ideal. ¿Ya? ¿Qué componentes tiene la nutrición parenteral? El primero es la glucosa, que debe infundirse con cuidado para prevenir la hiperglicemia y la mayor producción de CO2. ¿Ya? Para poder administrar glucosa, muchos pacientes que no tienen diabetes hacen hiperglicemia, por lo tanto debe saber qué hacer y debe mantener la glicemia en un rango en los pacientes críticos entre 140 y 180. Mantenerla más baja entre 100 y 120 es muy difícil. Los lípidos producen fundamentalmente son un aporte calórico y de ácidos grasos esenciales. La indicación de ácidos grasos esenciales es controversial porque las personas tienen depósitos de ácidos grasos esenciales, sobre todo aquellas personas que tienen adiposidad alta. ¿Ya? Se pueden dar como base máximo 1,5 gramos por kilo día. Ojalá usar formas que tengan una rica cantidad de los ácidos grasos saludables, que son los monoinsaturados, los poliinsaturados omega 3. Y hay un riesgo de hipertrigliceridemia. Si un paciente con hipertrigliceridemia o pancreatitis por hipertrigliceridemia no se le va a ocurrir darle lípidos. Y las proteínas, que son lo más importante, 1, 2, 1,5 gramos por kilo, se ajusta por balance nutricionado. En Chile hay aminoácidos que van del 5 al 15%, o sea, 15 gramos por 100 ml, o 10 gramos por 10 ml, etc. Contienen aminoácidos esenciales y no esenciales. Pero tienen una alta osmolaridad, por lo tanto las venas solo toleran las fórmulas de 5%, y si le da un litro le da 50 gramos, entonces va a quedar corto igual. Pero algo, pero rara vez una vena tolera esas presentaciones, son muy difíciles de encontrar también. Entonces, los aminoácidos generalmente se administran por vía central. Si el paciente tiene un catéter central, fácil, se lo da. Tiene que tener 3 lúmenes el catéter. Tiene uno solo, por eso le están pasando medicamentos, etc. Entonces, no tiene que tener otro lumen para pasar la aminoácidos o la nutrición parenteral. Y las vitaminas o minerales que también vienen en unos completas en unos frasquitos. Esto es una clásica receta con el día, la cantidad de glucosa que le va a poner, la cantidad de lípidos, la cantidad de aminoácidos, ¿no? Cuál de todas las concentraciones va a usar, 10, 20, o sea, 5, 10, 15, de glucosa va a ser 10%, 5%, 20%, 30%, los lípidos así, y cuánto le va a poner de cada cosa, ¿ya? De calcio, de magnesio, de fósforo, de sodio, de zinc, etc. Se le va a poner vitamina, se le va a poner insulina a la bolsa, se le va a poner heparina a la bolsa, etc. Pero esto hay que ser especialista. ¿Ya? Esto lo hice yo para, además, que supieran las presentaciones, los aminoácidos que vienen con el volumen que traen, la dosis total y de los electrolitos cuando se administra habitualmente al día, etc. Y hay que monitorizar el balance hídrico, vamos a aportar volumen, el paciente está crítico, ¿ya? La glicemia cada 6 horas. Esto se hace cada 6 horas porque en tanto en la donación enteral con sonda como en la parenteral, la administración es continua, de 24 horas. Entonces la glicemia se mide cada 6 horas. Los triglicéridos, no se puede usar lípidos si tiene más de 400. La tolerancia proteica con el BUN, el nitrógeno ureico en la sangre diario, y los electrolitos todos los días. Es un balance nitrogenado, ojalá para ver que estemos bien. Se puede medir prealbúmina, que hoy día
está con código FONASA, así que debería estar disponible en todos los hospitales. ¿Ya? Y eso permite evaluar el aporte proteico cada 3 a 7 días, y la albúmina demora más, una vez a la semana está bien. Y hay que ir evaluando diariamente si uno puede ir retirando, por ejemplo, cuando tiene una alimentación completa y ya se empezó a alimentar por vía oral enteral, lo que se puede hacer es retirar los lípidos, que son los más caros, después bajar la glucosa, que es la que me sube la glicemia, y los aminoácidos, como siempre, lo más importante se retira al final. Pero para que retire completamente, el paciente tiene que alcanzar por lo menos el 60% de su requerimiento por vía enteral o oral. ¿Cuáles son los riesgos? Poner el catéter tiene un riesgo de hacer un neumotórax, o una embolia aérea, por lo tanto tiene que ponerlo una anestesista o un especialista en cuidado intensivo. Muchas veces se pone con un ecógrafo para buscar la arteria subclavia, ¿ya? Porque si no puede generar un neumotórax, una vía aérea, un neumotórax, el catéter se puede infectar. Entonces hay que pensarlo bien si alguien no tiene un catéter central puesto, si se lo va a poner para alimentarlo, ¿ya? Y las metabólicas serían la hiperglicemia, la falla respiratoria, aumento del trabajo por exceso de consumo de CO2, la hipoglicemia, que es producto de darle insulina para bajar la glicemia, la encefalea portal en pacientes que tienen enfermedad hepática, la función renal en pacientes que ya tienen función renal, la hipertrigliceridemia, la embolia grasa y el síndrome de realimentación. Entonces, en resumen, digamos, hay que evaluar si el paciente tiene indicación de asistencia nutricional, sí, si está funcionando el intestino, sí, si le podemos dar todo por vía oral, no todo, entonces usamos la vía enteral, ya, a través de, si va a ser por corto periodo, nasogástrica, nasoenteral, si va a ser por largo periodo, una gastrectomía o ionotomía, ya, y si no podemos usar el intestino, nutrición parenteral, que la mayoría de veces central, unas pocas veces se puede usar por vía periférica aminoácidos. Ahora, ¿por qué le dije que era polémico lo del aporte calórico? Este es un estudio publicado en el New England Journal of Medicine, la revista de medicina más importante del mundo, se llama Permit Trial, randomizó, o sea, evidencia tipo a 448 pacientes a recibir un tipo de alimentación y 448 a recibir otro tipo de alimentación, randomizado, o sea, sorteado. 96% estaba en ventilación mecánica, o sea, estaba grave, tenía MMC de 29, un tercio tenía diabetes, y se calcularon los requerimientos por ecuaciones, ¿ya? Y a un grupo se le dio el 40 a 60% de sus requerimientos, se le llamó a ese grupo subalimentado, y a otro se le dio el 70 a 100% como se hace habitualmente, ¿ya? Pero a ambos se le dio 1 a 2,5 gramos de proteína, 1,2 a 1,5. Se usó solo nutrición enteral. En definitiva, se alimentaron con 1036 calorías más o menos y otros con 1800. Y ambos consumieron más o menos 60 gramos de proteínas. Recibieron, ¿no? Y el resultado fue que no hubo diferencia en muerte a 90 días, en muerte en cuidado intensivo, en muerte en 28 días, en muerte en total de la hospitalización a 180 días, en duración de la ventilación mecánica, en estadía hospitalaria, en un poquito más de hipoglicemia en lo que se alimentaron más, también más hiperglicemia, un poco más, pero no significativo, ¿ya? No hubo más diarrea, etcétera. O sea que hubo diferencias. Por lo tanto, uno puede alimentar, como les he dicho desde un principio, no tiene para qué sobrealimentar a nadie, que aumenta sus complicaciones, pero sí darle la cantidad máxima de proteínas que tolere, 1,2, 1,5 gramos, ojalá, ¿ya? Y por lo tanto, puede usar menos glucosa, lo que le va a subir menos la glicemia, y menos lípido, lo que no le va a producir hipertrigliceridemia y le va a ser más económico y no requiere una vía central. La nutrición entonces en paciente crítico no es de urgencia. Durante los primeros días parece necesario ser prudente, no más de 20-25 calorías por kilo y 1,5 gramos de proteína. Debe preferirse la nutrición enteral, si al cabo de algunos días y si es insuficiente se podría agregar nutrición parenteral si hay tiempo para hacerla. Luego de la primera semana ir subiendo paulatinamente el aporte calórico proteico.
y aún falta claridad en los aportes óptimos nutricionales en pacientes críticos. Por lo tanto, ¿cuáles son los pasos? Primero, la estabilidad hemodinámica con el volumen, corregir las deficiencias de electrolitos, corregir las deficiencias de minerales, oligoelementos y vitaminas. Esto se puede dar por vía endovenosa, por ejemplo, o vía oral incluso. Después dar proteínas, 1 a 2,5 gramos máximo por kilo. Rara vez va a alcanzar a dar eso. Imagínense, dar 150 gramos de proteínas, dificilísimo. ¿Ya? Vigilar el boom, el carbohidrato y glucosa, pero ojalá no más de 150 gramos al día, y ojo con la glicemia, y da grasa o lípido, que es más caro, y ojo con los triglicéridos. Estos son unos casos clínicos, podemos discutirlo también en la clase de taller que vamos a tener. El paciente con 67 años, diabetes tipo 2, prediabético, probable amputación, pesa 70 kilos, tiene un IMC de 25, tiene ha bajado de peso, tiene una albúmina muy baja, tiene buena ingesta oral, soporte van a ser 2100 a 2400 calorías por total diaria, con que 30 calorías son 2100 por kilo, 30 por 70, 2100, 35 son 2450. Vamos a empezar a dar, está comiendo, entonces vamos a darle 2100. Tiene un riesgo de alto de hacerse una alimentación porque ha bajado mucho de peso, pero ya está comiendo ya hace varios días. No sabemos cuándo va a dar de alta, si le vamos a dar un suplemento oral como diabético con soluciones con pocos carbohidratos. Esta es una paciente de 73 años, pancreatitis grave, tiene un de 31, pesa 62 kilos, no ha bajado de peso, tiene una albúmina baja probablemente por el estado hipercatabólico, no está recibiendo alimentación todavía, su meta de aporte es 1800 calorías, lo máximo 30 calorías por kilo, no son mucho, es que darle menos comida a una persona de 1800 paciente. Pero como vieron en el estudio recién, dice que sí. Vamos a darle 900 calorías al día, no sabemos cuándo va a salir de alta, entonces vamos a preguntarle al tratante si le podemos dar por vía enteral, poniendo una sonda post-tray, no soy o si no, parenteral, si tiene un catéter más fácil, le vamos a dar aminoácidos al principio. Tiene un hombre joven, 22 años, con usted grave, está en coma, pesa 72 kilos, no ha bajado de peso, tiene buena albúmina, no ingiere nada porque está en coma. Queríamos darle 2000 calorías, por lo menos, unas 25 calorías por kilo, y la más 1000, no sabemos cuándo se da de alta, entonces le vamos a poner una sonda nasoenteral para darle una fórmula. Paciente con cáncer de colon obstructivo, ha bajado mucho de peso, riesgo de nutrición grave, 50 kilos, tiene una muy baja, no se alimenta nada por boca, por lo tanto hay que darle por vía unos 500 a 1800 calorías, hay que empezar muy poco, con 750 a la mitad, ¿ya? 30 calorías por kilo son 1500, 35 1800, la mitad 750, por el riesgo de síndrome de alimentación, y se lo va a tener que dar por vía parenteral, tenga o no tenga catéter. Una neumonía grave por COVID, una mujer de 49 años joven, pero con obesidad, 25 kilos, bajado de peso, tiene un omega 3,1, tiene una ingesta baja oral, diríamos darle no más de 1800 calorías por kilo, ¿ya? Y lo vamos a poner, ojalá 1400 al principio, se la van a dar hasta luego, entonces si requiere y se está alimentando mal, le vamos a dar una fórmula oral, no hay que ponerle sonda ni nada. Bien, muchas gracias.